Hola chicos, y para tejer este top vamos a necesitar hilo o estambre, preferiblemente de hebra gruesa. En esta oportunidad yo voy a utilizar este estambre. Su composición es 100% acrílico microfibra, y aunque me recomiendo utilizar un gancho de crochet de 3.75 milímetros, voy a utilizar este gancho de crochet de 4.5 milímetros. Cinta métrica, una aguja lanera, y también vamos a necesitar la medida del contorno del busto y la medida desde acá de qué tan largo vas a querer este top. Comencemos. Comenzamos realizando el nudo deslizado y vamos a tejer cadenas. La cantidad de cadenitas que hagamos dependen de la talla que vayamos a realizar. Por ejemplo, yo voy a tejer una talla M y para esta talla la medida de las cadenas iniciales debe ser de 10 centímetros. ¿Sí? Entonces seguimos tejiendo cadenitas y cuando tengamos una cantidad de cadenitas suficientes para medirlas, fíjense, sujetamos de extremo a extremo y las medimos. Estas cadenitas no debemos estirarlas ni nada, sino que así tal cual están las sobreponemos. Acá yo tengo los 10 centímetros. Si ustedes esto lo están haciendo para ustedes mismas, esta medida corresponde a la medida que hay desde la base del busto hasta 1 centímetro y medio aproximado por encima del centro del busto, o sea, por encima del pezón. Bien. Si no lo están haciendo para ustedes mismas, acá en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial de las cadenas iniciales para cada talla. Entonces, una vez que tengamos la cantidad de cadenitas listas, para que tengan una referencia, yo acabo de realizar 15 cadenas. Pero como todos no usamos el mismo hilo y tampoco tejemos con la misma tensión, esta cantidad de cadenitas puede variar. Bien, vamos a comenzar a hacer la primera parte de la copa. Entonces, sujetamos la última cadenita que hicimos. Hacemos una cadena al aire. Esta cadenita no me cuenta como punto ni nada, es simplemente para tomar altura, y comenzamos a tejer un punto bajo sobre cada cadenita que acabamos de realizar. ¿Sí? Como yo tengo 15 cadenas, al final debo de tener 15 puntos bajos. Y aquí ya estoy llegando a la última cadenita. Fíjense, esto se ve así. Ahora comenzamos a repetir. Entonces, para la siguiente vuelta tejemos una cadena, recordamos que esta cadena no cuenta como punto ni nada, giramos y comenzamos a tejer un punto bajo sobre cada punto bajo que acabo de realizar. Aquí, si yo tenía 15 puntos bajos en la primera vuelta, en la segunda y en todas las vueltas voy a tener también 15 puntos bajos. ¿Sí? Fíjense, seguimos repitiendo y aquí ya estoy llegando al final. Fíjense, es simplemente tejer un punto bajo sobre cada punto bajo. Así comenzamos la tercera vuelta con una cadenita, giramos y seguimos repitiendo punto bajo sobre cada punto bajo, y de esta manera vamos a ir repitiendo una y otra vuelta hasta que tengamos la medida de ancho necesaria. Y una vez que hayamos dado vueltas suficientes, fíjense, esto se debe de ver así, como un pequeño rectángulo. ¿Sí? Recordamos que yo estoy tejiendo una talla M. Entonces, para que tengan una referencia, yo acabo de realizar un total de 14 vueltas. Y estas 14 vueltas miden, para la talla M debería medir entre 9 y 9.5 centímetros. Entonces, aquí yo tengo 9.3 centímetros, lo que está súper bien para la talla que yo estoy realizando. Igualmente, acá en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial del ancho necesario para cada una de las tallas. Ahora vamos a comenzar a darle forma a esta copa. Luego de que tengamos acá la cantidad de vueltas necesarias, vamos a tejer ahora por este costado para comenzar a darle la forma que necesitamos a esta copa. Entonces, fíjense, aquí yo ya tengo mis 15 puntos bajos. Ahora comenzamos acá. Fíjense que aquí donde está el agujerito de esta cadena, que tomamos altura de la fila anterior, en esa cadenita, allí para dar la curva, todas las tallas vamos a tejer 3 puntos bajos. Sí, fíjense, ahí está la cadenita. Tejimos el último punto inmediatamente en la fila anterior. En esta cadenita vamos a tejer 3 puntos bajos. Ahí va a estar apretadito, pero allí los logramos sacar, ¿sí? Entonces tejemos 1, 2 y 3 puntos bajos. Fíjense que ya me dio la curva y podemos comenzar a tejer acá. Entonces,
Para tejer ahora en este costado, en cada agujerito que se nos va presentando vamos a ir tejiendo un punto bajo. Entonces vayan tomando nota. Aquí yo, en mi caso, yo tengo 15 puntos bajos más 3 para girar, y acá en el costado comenzamos. Aquí fíjense que tengo como un agujerito, aquí dejo un punto bajo. Recuerden que estos puntos acá están un poquito apretados, entonces comenzamos 1. Aquí fíjense que aquí tengo como otro agujerito, hago el segundo, vamos revisando, hago el tercer punto bajo, seguimos repitiendo, 4, 5, fíjense cómo esto me va a ir quedando. Seguimos repitiendo hasta llegar acá a esta esquina y 13 puntos, fíjense. Entonces acá, ¿qué fue lo que hice? Tejí acá los 15 puntos, luego tejí acá los 3 puntos para girar, y aquí en el costado hice un total de 13 puntos. ¿Sí? Entonces aquí la vuelta que era la número 14 se me convirtió en la vuelta número 1 desde el costado, ¿sí? Tengo la vuelta 14 y por este costado puedo decir que es la primera vuelta. Ahora yo tengo un total desde acá hasta acá de 31 puntos bajos. Y ahora vamos a comenzar a tejer desde acá hasta acá. Bien, porque esto va a ir así y le vamos a comenzar a dar la forma en la parte de acá. Bien, entonces, para comenzar lo que viene siendo la segunda vuelta desde el costado, porque esta, como les dije, fue la primera, aquí vamos a comenzar a tejer lo que va a ser nuestra puntada resorte. ¿Sí? Entonces, para hacer esta puntada, tejemos una cadenita, giramos, y siempre el primero y el último punto lo vamos a tejer de forma normal. De forma normal quiere decir que aquí en el primer agujerito atravesamos la aguja así normal, y hacemos el punto bajo. A partir del segundo punto comenzamos a tejer la puntada resorte. Entonces para la puntada resorte miramos los puntos así desde arriba. Nos damos cuenta que en la parte de arriba de los puntos se nos forma como una cadenita, y vamos a tejer acá tomando la hebra que está hacia acá, la hebra que está afuera. Entonces allí atravesamos la aguja y comenzamos a tejer los puntos bajos. Fíjense, seguimos repitiendo. Ustedes tienen que tener por allí anotadito cuántos puntos tienen. Yo tengo desde acá hasta acá 31 puntos. Sigo repitiendo por la parte de arriba, así en la cadenita que está hacia afuera, hasta llegar acá, al penúltimo punto. Y aquí ya estoy llegando, fíjense, me quedan 2 cadenitas, o sea, me quedan 2 puntos. Hago el penúltimo en puntada resorte. Y como les dije siempre, el primero y el último punto lo vamos a tejer de forma normal. Entonces, de forma normal es aquí atravesando el punto completo. Hago el último punto y fíjense lo que viene siendo mi segunda vuelta desde el costado. Recordamos que ahora vamos a contar, son vueltas desde el costado, se ve así. Ahora, de aquí es cuestión de repetir. Para comenzar la siguiente vuelta tejemos una cadenita, giramos, y como les dije hace un momento, el primero y el último punto lo hacemos de forma normal, punto bajo, y de aquí en adelante comenzamos a tejer la puntada resorte. Entonces miramos los puntos acá desde arriba y comenzamos acá tejiendo en la hebra que está hacia afuera. Vamos a ir tejiendo los puntos bajos. De esta forma vamos a seguir repitiendo. Fíjense, llegamos hasta acá. Cuando lleguemos acá, el último punto lo hacemos de forma normal. Entonces, en mi caso, como yo tenía acá
En la primera vuelta sí, 31 puntos. En todas las vueltas de ahora en adelante, como no vamos a hacer aumentos ni nada, debo de tener la misma cantidad. ¿Sí? Entonces voy a seguir repitiendo una y otra vuelta hasta que tenga la medida de ancho y de alto necesaria para cada talla. Y aquí ya estoy llegando al final de lo que será mi última vuelta. Entonces, como siempre, el último punto de forma normal. Y fíjense, esto se ve así. ¿Sí? Nuestra copa va a ir así. ¿Sí? Entonces, para que tengan una referencia, yo acabo de realizar desde acá, desde el costado, un total de 10 vueltas. Y esto debe de medir, como esto va a ir así, acá de ancho debería de medir entre unos 15.5 o 16 centímetros. Casi los 16 centímetros, lo que está súper bien para una talla M. Y acá de largo, lo medimos por acá. De largo debería de medir entre 16.5 y 17 centímetros. Aquí tengo 17 centímetros, lo que está súper bien. Entonces, si ustedes esto lo están haciendo para ustedes mismas, aprovechen de probársela y la copa va a ir así. Tienen que asegurarse de que les cubre en su totalidad el busto. Igualmente, si no lo están realizando para ustedes mismas, acá en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial de ancho y de alto para cada talla. Bien, entonces una vez que tengamos nuestra copa lista, fíjense, aquí podemos decir que este es el derecho, ¿sí? Este va a ir así, esto va a ir hacia el busto. Decimos que este es el derecho porque fíjense, si la ponemos acá, prácticamente no me gusta mucho cómo se ve esta curva, ¿sí? Me gusta cómo se ve de esta forma. Entonces yo tomo este como mi derecho, eso quiere decir que esta es la copa de este lado. Bien, entonces una vez que tengamos nuestra copa lista, ya podemos cortar la hebra. Aquí para cortar la hebra, si ustedes quedaron así como yo, acá en la parte de arriba, vamos a hacer lo mismo que yo voy a hacer, ¿sí? Pero si ustedes por la cantidad de vueltas que dieron, quedaron aquí abajo, recuerden que la copa va a ir así, esta va a ser la parte de arriba, esta va a ser la parte de abajo. Si ustedes quedaron aquí abajo, entonces para cortar la hebra, los que están acá abajo van a hacer una cadenita y van a sacar bastante larga. Sí, van a sacar esta hebra bastante larga porque con esta hebra es con la que van a hacer la unión de las copas. Entonces cortan acá con la hebra aquí bastante larga. Si ustedes quedaron hacia arriba como yo, entonces con la cadenita que hicieron vamos a sacar la hebra, pero dejando un espacio suficiente para poder ocultar. ¿Sí? Entonces cortamos, esto lo ajustamos y fíjense, ya tenemos nuestra primer copa lista. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la segunda, vamos a comenzar igual, pero aquí vamos a hacer una vuelta menos de las vueltas que hicimos en esta copa y ya les voy a enseñar por qué. ¿Sí? Por ejemplo, en mi caso yo hice un total de 14 vueltas aquí en el comienzo. Para la segunda copa solo voy a tejer 13 vueltas. Y aquí ya estoy llegando al final de lo que en mi caso es la vuelta número 13. Recuerden que acá tienen que hacer una vuelta menos, ¿sí? Entonces hacemos una vuelta menos y cortamos la hebra. Y ya les enseño por qué. Entonces para cortarla, como siempre que cortamos, hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga. Siempre dejamos así un poquito largo para tener hebra que ocultar. Cortamos y esto lo ajustamos, ¿sí? Ahora, para hacer el otro lado de la copa, vamos a hacer de cuenta que seguimos tejiendo, ¿sí? Si no cortamos la hebra, hacemos una cadenita y giramos. Entonces, si yo giro, quiere decir que yo hubiese tejido la otra copa, que fue lo que hice con la otra copa. Yo tejía aquí y comenzaba a tejer hacia acá. Pero si yo hago eso, las dos copas me van a quedar del mismo lado, ¿sí? Entonces, para que las copas me queden exactamente igual, fíjense, aquí como tenemos que tejer hacia acá, para hacer esta copa, la primera vuelta desde el costado la vamos a comenzar acá, ¿sí? De esa forma, cuando yo coloque mi copa así, la vamos a ir tejiendo así. Entonces yo tendría mi copa de este lado y la que acabé de realizar queda en este lado. Bien, entonces hacemos esto para que las dos copas nos queden exactamente igual. Entonces para comenzar acá,
Como siempre que comenzamos, hacemos el nudo deslizado. Y aquí ustedes debieron de haber tomado nota de cuántos puntos hicieron, ¿sí? En mi caso yo tenía aquí 15 puntos. En el centro hice los 3 puntos para girar y en la parte de acá había tejido un total de 13 puntos. Esta copa me tiene que quedar igual, entonces comienzo acá, fíjense, en este agujerito. Allí paso la aguja, traigo el nudo, ajusto. Por estas hebras no nos preocupamos, las ocultamos después. Entonces aquí comenzamos tejiendo una cadenita. Aquí en esta primera vuelta, solo acá esta cadenita la vamos a contar como nuestro primer punto bajo, ¿sí? Y comenzamos a tejer acá en cada uno de los agujeritos. Fíjense, hago el segundo. Allí se me van a ir presentando los agujeritos. Hago el tercero. Así voy a seguir repitiendo hasta cuando llegue aquí. Fíjense, aquí si ustedes tienen un marcador de puntos, pónganlo así. Fíjense, este viene siendo el último punto y aquí está la cadenita de la fila anterior. Aquí es donde tenemos que hacer el aumento, ¿sí? Los 3 puntos para girar. Entonces, para tener indicado, yo voy a colocar allí un marcador. Fíjense. Voy a seguir repitiendo hasta acá. Entonces, hasta aquí yo tengo que tener, en mi caso, 13 puntos bajos. Luego hago los 3 y comienzo a tejer hacia acá. Y fíjense aquí donde está este puntito, comienzo los 15 puntos de la vuelta número 14. ¿Sí? Entonces, aquí ya tengo mi primera vuelta desde el costado, los 3 puntos del aumento. Y acá comienzo el primero de los 15 puntos de la vuelta número 14 de acá. Esta hebra que tengo aquí aprovecho de irla ocultando. Hago 1, 2, sigo repitiendo hasta llegar acá y finalizo acá el último punto. Y fíjense ahora, acá terminé la vuelta número 14 que vendría siendo mi primera vuelta acá desde el costado. ¿Sí? Entonces esto va a ir así. Ahora, de aquí comenzamos a repetir lo mismo que hicimos en la otra copa. Entonces tejemos una cadenita, giramos. El primer punto lo hacemos de forma normal y a partir del segundo punto tejemos la puntada resorte. Miramos desde arriba y comenzamos a tejer un punto bajo sobre cada punto que acabamos de realizar, ¿sí? Tomando solo la hebra de afuera. Y aquí ya estoy llegando al final de la última vuelta. El último punto de forma normal y fíjense, entonces esta copa queda así, ¿sí? Aquí finalicé con la hebra acá hacia abajo. Entonces, como con esta hebra voy a aprovechar de hacer de una vez la unión, aquí los que quedamos aquí abajo cortamos la hebra pero dejándola un poco larga. Hacemos una cadenita, sacamos aquí bastante larga, cortamos. Esto lo ajustamos y bien, fíjense, entonces tengo mi copa de este lado y mi copa de este lado. Fíjense, esta copa en la parte de acá da como un acabado bien bonito en el busto. Entonces, ahora vamos a hacer la unión de las dos copas acá en el centro. Sí, entonces vamos a hacer la costura acá. Ustedes determinan qué tanto espacio quieren dejar acá en el escote. Entonces yo voy a dejar unos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yo creo que 9 puntos está bien. Voy a colocar acá un marcador. Y fíjense, yo voy a hacer la unión acá en 9 puntos. Para que tengan una referencia, estos 9 puntos son aquí 5.5 centímetros, lo que está súper bien para que esto aquí en las copas, aquí en el centro, no me vaya a quedar tan escotado. Entonces enhebramos la agujita lanera y bien. Entonces para hacer la costura en la parte de acá, fíjense, tomamos la otra copa, la que no tiene la hebra. Y como hace un momento, ¿sí? Recuerdan que tenemos acá en la parte de arriba como unas cadenitas. Entonces vamos a ir atravesando. Comenzamos desde acá, desde la primera cadena. Fíjense aquí, es como que teníamos
aquí tenemos la primera cadenita con la que tomamos altura. Allí atravesamos la mitad y lo sacamos por la mitad del primer punto, ¿sí? Pasamos la hebra y repetimos lo mismo en el otro lado. Fíjense, aquí están como las cadenas, entonces tomamos aquí el primer punto, atravesamos la aguja así por la mitad y la sacamos en la mitad de la siguiente cadena. Y esta es la puntada que vamos a ir repitiendo. Fíjense, pasamos de acá a acá y de acá a acá. Entonces acá, fíjense, donde salió la última hebra, allí volvemos y metemos la aguja y la sacamos en el centro de la cadenita siguiente. Metemos la aguja y la sacamos en el centro de la cadenita siguiente. Repetimos acá, fíjense, vamos a ir ajustando un poquitico. Fíjense, donde salió la hebra anterior, allí metemos la aguja y la sacamos por el centro de la cadenita siguiente. Metemos en donde salió la hebra anterior y sacamos por la hebra siguiente. Esto es como una costura invisible. ¿Sí? Fíjense, esto se ve así, entonces vamos tirando de esta hebra y queda bien cerradito. Seguimos repitiendo hasta que lleguemos al marcador o hasta la medida que ustedes desean cerrar. Fíjense, voy a ir ajustando. Entonces para hacer la última puntada, paso la aguja acá en la mitad, ¿sí? Como este es el derecho, la traigo hacia el revés. Aquí ajusto bien. Aquí ya podemos hacer el remate. Entonces para rematar, como que tomamos aquí los puntos, pasamos la aguja antes de que se cierre el arito, ajustamos, esto aquí lo ajustamos bien y perdemos la hebra en algunos puntos en la parte de atrás, y cuando la hayamos perdido por puntos suficientes ya podemos cortar la hebra. Esto listo, ya tenemos el centro de nuestro top. Ahora vamos a comenzar a tejer las tiras que van a salir desde acá y van a llegar hasta la espalda, ¿sí? Para hacer estas tiras, entonces podemos comenzar en cualquiera de los dos lados. Yo voy a comenzar por acá. Como siempre que comenzamos, hacemos el nudo deslizado y buscamos acá el último puntito. Pasamos allí la aguja, pasamos el nudo, ajustamos y aquí vamos a comenzar a tejer también puntos bajos de forma normal. Entonces tejemos una cadenita. Recordamos que aquí al comienzo esta primera cadenita me cuenta como el primer punto bajo. Voy a aprovechar de ir ocultando esta hebra y lo que vamos a hacer es que vamos a ir tejiendo un punto bajo sobre cada cadenita. Estas son las cadenas con las que iniciamos y fíjense, esto va a ir así. Entonces vamos a ir tejiendo un punto bajo hasta llegar, fíjense, un puntito por encima. Aquí si yo tenía una base de 15 puntos, voy a llegar hasta acá, hasta cuando complete 16. Y aquí agarré ya el primer punto, entonces yo tengo un total de 16 puntos, fíjense. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a seguir tejiendo vueltas, una cadenita, giro aquí de forma normal. Estas que fueron las hebras que oculté aquí ya las puedo cortar. Este es el revés. Y aquí voy a tejer los puntos bajos de forma normal, ¿sí? Fíjense, entonces lo que voy a hacer es que voy a seguir repitiendo vueltas una y otra vez hasta cuando me falten unos 6-7 centímetros hasta llegar al centro de la espalda. Y esta tira que acabamos de hacer, posicionamos bien la copa y al medirlo hacia acá bien estiradito me tiene que quedar a unos 6-7 centímetros antes del centro de la espalda, ¿sí? Esto debemos estirarlo bien. Y ahora vamos a repetir lo mismo del otro lado, ¿sí? Entonces como aquí comenzamos de abajo hacia arriba, comenzamos por el derecho
En el siguiente lado, para comenzar también desde el derecho, entonces comenzamos desde acá, desde arriba hacia abajo, ¿sí? Haciendo la misma cantidad de puntos. Entonces, aquí para que ustedes tengan una referencia, desde acá, desde el centro hacia acá, eso tienen que medirlo así bien estiradito. Entonces, con la medida que ustedes tienen del contorno del busto, si no lo tienen a la mano, acá en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial del contorno de busto para cada talla. A esa medida que tienen del contorno del busto le van a restar unos 14 centímetros, eso lo van a dividir entre 2 y esa es la medida que deben de tener desde acá, desde el centro hacia acá. ¿Sí? Entonces, solo para que tengan una referencia, desde acá hasta acá yo acabo de realizar un total de 24 vueltas. Bien, entonces comenzamos el otro lado, hacemos la misma cantidad de vueltas, pero si finalizaron con la hebra aquí hacia arriba, tienen que cortarla. Bien, entonces si finalizaron con la hebra acá hacia abajo o si la tuvieron que cortar igualito, hacen el nudo deslizado y comienzan acá desde el derecho, ¿sí? Asegúrense que esto esté desde el derecho. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a tejer de acá hacia abajo. Entonces, aquí tenemos una cadenita y comenzamos a tejer un punto bajo en cada espacio que tenemos disponible, ¿sí? Así igual como hicimos acá en el costado de la copa, ¿sí? Repetimos igual. Entonces lo que vamos a hacer es que en cada agujerito, fíjense, vamos a ir tejiendo un punto bajo, ¿sí? Así vamos repitiendo hasta llegar al otro extremo. Y acá lo que vamos a hacer es que vamos a seguir repitiendo una y otra vuelta, igual con puntos bajos, porque este top es prácticamente con puntos básicos, con puntos bajos. Repetimos una y otra vuelta desde acá hasta el otro extremo, hasta cuando nos falten unos 2 centímetros y medio, 3 centímetros antes del largo total. Bien, entonces aquí es cuestión de repetir. Y bien chicos, fíjense, aquí ya adelanté bastante, entonces lo que hice fue repetir acá las vueltas con puntos bajos, solo para que tengan una referencia. Acabo de realizar un total de 13 vueltas. Ahora, una vez que finalice de tejer acá, fíjense que aquí yo ya hice la tira, ya hice los ojales, pero vamos a hacerlo del otro lado, ¿sí? Entonces, una vez que finalice acá, esta última vuelta yo la finalicé desde el derecho. Comencé acá a tejer la vuelta base para hacer los ojales, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer en el otro lado. Entonces, nos aseguramos de tenerlo desde el derecho. Comenzamos acá, entonces, como siempre que comenzamos, hacemos el nudo deslizado en el primer puntito, atravesamos la aguja, pasamos el nudo, ajustamos. Y aquí comenzamos a tejer los puntos bajos como hemos venido haciendo, así. Tejemos una cadenita y comenzamos a tejer puntos bajos, aquí punto bajo en cada agujerito hasta llegar acá al final. Recuerden ir contando estos puntos porque cuando hagan el otro lado tienen que tener la misma cantidad de puntos bajos. Bien, y 28 puntos bajos. Sí, yo acabo de realizar 28 puntos y en la siguiente vuelta hacemos una cadenita, giramos. En esta vuelta es donde vamos a hacer los ojales como tal. ¿Sí? Entonces comenzamos tejiendo en el primer punto un punto bajo. Para hacer los ojales, entonces tejemos una cadena, saltamos un punto. En mi caso, como tengo 28 puntos, voy a hacer acá 3 puntos bajos seguidos. Hago el siguiente ojal, tejo una cadena, salto un punto, tejo nuevamente 3 puntos bajos seguidos y 3. ¿Sí? Fíjense, de esta manera me van a quedar los pequeños agujeritos que van a ser los ojales. Sí, aquí ustedes pueden hacer la separación dependiendo de la cantidad de puntos que tengan, de 3, 4 o hasta 5 puntos. Entonces yo voy a seguir repitiendo hasta finalizar. Sí, fíjense, aquí casi no se perciben porque como el punto bajo es tan chiquitito, pues los agujeritos casi no se notan, ¿sí? Pero allí están. Este agujerito que quede así apretadito es ideal porque cuando lo ajustemos en la espalda, no se nos van a abrir demasiado. Bien, entonces una vez que finalicemos la vuelta de ojales, ya podemos cortar la hebra. Estos ojales debemos reforzarlos, pero lo hacemos cuando hagamos el acabado final, ¿sí? Entonces tejemos una cadenita,
Sacamos un poquito larga, cortamos y ajustamos. Entonces, esto es lo mismo que ustedes debieron haber hecho en este lado. Entonces, una vez que tengamos nuestros ojales listos, nos ponemos desde el derecho. Fíjense, vamos a sacar la tira que va a salir desde acá, pasa por el hombro y conecta acá en la espalda. Sí, aquí yo ya la hice, ya la adelanté. Fíjense, una tirita que sale por el hombro, conecta acá en la espalda y fíjense que ya le hice el acabado que vamos a hacer por todo el top. Es un acabado súper fácil y sencillito, pero me parece que le da un detalle, un acabado bien bonito. Entonces, vamos a hacer la tira. Para hacer la tira, y esta tira la vamos a hacer sencillita, la vamos a hacer de 4 puntos bajos. Sí, entonces como voy a comenzar desde el derecho, cuento acá 1, 2, 3 y en el cuarto punto paso la aguja, me traigo el nudo, ajusto, dejo la primera cadenita que me cuenta como el primer punto bajo y repito hasta tener 4 y el cuarto punto. Estas hebras que tenemos acá las podemos ocultar o si no igualmente cuando hagamos el acabado final las podemos ocultar. ¿Sí? Ya tengo mis 4 puntos y comienzo a repetir vueltas para crear esta tira con 4 puntos. Entonces giro, vuelvo y tejo 4 puntos. Aquí los hacemos de forma normal y estas 33 vueltas miden, esto tenemos que medirlo aquí bien estiradito, para una talla M casi los 30 centímetros, ¿sí? Entonces, recuerden que esta medida es una medida muy particular y muy propia para cada una porque depende principalmente de la estatura que tengamos, ¿sí? Pero por referencia, una talla S puede llegar hasta 28 centímetros, una talla L hasta 31 centímetros y una talla XL hasta 33 o 34 centímetros. Pero como siempre les digo, si se lo pueden medir es muchísimo mejor. Entonces, una vez que finalicen la tira, saquen la hebra así bastante larga para enhebrar la agujita lanera. ¿Sí? Entonces, para coserlo acá en la espalda, nos posicionamos. Fíjense, este es el revés. Esto es como que viene así, la tira. Va a quedar acá. Pero por supuesto, todas las uniones, costuras y demás siempre las hacemos desde el revés. ¿Sí? Si yo lo dejo así, fíjense que todo esto está desde el derecho. Entonces, para coserlo por el revés, lo posicionamos, lo ponemos aquí y acá ya podemos hacer la costura. ¿Sí? Alineamos esto que nos quede así bien a ras. Y aquí para hacer la costura vamos a hacer una costura simple. Comenzamos a atravesar la aguja por ambos lados. Vamos ajustando en cada punto. Rematamos y ocultamos la hebra. Y bien, una vez que tengamos las tiras listas, lo que nos queda por hacer es el acabado que vamos a hacer por absolutamente todo el top. ¿Sí? Entonces, para hacer este acabado nos aseguramos de estar desde el derecho. Aquí vamos a comenzar por la parte inferior. Comenzamos acá en esta esquina y acá en la parte inferior vamos a hacer unos abanicos, ¿sí? Unos pequeños abanicos. Entonces, atravesamos la aguja en el último punto. Pasamos el nudo, ajustamos, comenzamos acá, tejiendo como siempre una cadenita que me cuenta como el primer punto bajo. Y aquí vamos a utilizar para hacer el abanico puntos altos, ¿sí? Entonces enlazamos, contamos 1, 2 y en el tercer punto vamos a hacer un abanico de 5 puntos altos. 1, todos dentro del mismo agujerito. 2 y 5 puntos altos, ¿sí? Fíjense, así me queda el abanico. Cerramos este abanico y contamos 1, 2 y en el tercer punto tejemos un punto bajo. ¿Sí? De esta forma cerramos nuestro abanico. Fíjense. Volvemos y repetimos, enlazamos y contamos acá. 1, 2 y en el tercer punto tejemos el abanico de 5 puntos altos. 1, 4 y 5 puntos altos.
¿sí? Todos dentro del mismo agujerito y cerramos el abanico. Contamos 1, 2 y en el tercer punto hacemos el punto bajo. Fíjense, así me va a quedar la parte inferior del top. Seguimos repitiendo los abanicos hasta llegar a la otra esquina. Bien, y cuando estemos llegando al final, tejemos el último punto bajo sobre el último agujerito disponible. ¿Sí? Y fíjense, este acabado se ve así. Es súper sencillito, pero como todo lo estamos haciendo básico, me parece que queda bien bonito. Ahora vamos a aprovechar de una vez de hacer el refuerzo que tenemos que hacerle acá en los ojales, ¿sí? Entonces, para hacer este refuerzo, estando acá, tejemos una cadenita y para reforzar los ojales es simplemente tejer un punto bajo. Entonces, tejemos un punto bajo sobre el punto bajo y en el agujerito del ojal tejemos un punto bajo, ¿sí? Punto bajo sobre cada punto bajo y punto bajo en el agujerito del ojal. ¿Sí? Fíjense, así me va a ir quedando. Aquí se perciben los agujeritos. Seguimos repitiendo hasta finalizar los ojales, o sea, hasta llegar hasta acá. Y finalizamos en el último punto bajo. ¿Sí? Fíjense, así se ven los ojales. Ahora vamos a comenzar acá en la tira el acabado que vamos a hacer por el resto del top. ¿Sí? Fíjense que del otro lado de la tira ya lo hice. Y este acabado lo vamos a hacer con la combinación de 2 puntos. ¿Sí? Vamos a tejer la puntada deslizada y una cadenita. Entonces, aquí como no tenemos un punto específico sobre el cual tejer, hacemos como hemos venido haciendo y en cada agujerito que se nos va presentando, fíjense, aquí tejemos puntada deslizada, cadena. Pasamos al agujerito siguiente. Y repetimos, puntada deslizada, cadena. En el agujerito siguiente, puntada deslizada, cadena. Adelantamos unas puntadas más, puntada deslizada, cadena. Aquí que ya lo tengo adelantado, fíjense cómo se va a ver. Entonces, seguimos repitiendo este acabado por toda la tira. Cuando lleguemos acá a la copa, lo repetimos. Aquí va a ser mucho más fácil porque como aquí sí tenemos puntos definidos, pues es más fácil tejer sobre ellos. Hacemos en la otra copa, en la otra tira. Cuando lleguemos a este lado, comenzamos a tejer los puntos bajos para reforzar los ojales. Y finalizamos, fíjense, aquí es donde comencé, finalizamos acá con una puntada deslizada, cortamos y ocultamos la hebra. ¿Sí? Ese es todo el borde que vamos a hacer. Y luego cuando finalicemos, hacemos lo mismo en la parte de acá. ¿Sí? Esta es la parte donde va la axila. Entonces pueden comenzar aquí en la mitad o en la esquina y dan la vuelta. ¿Sí? Cuando finalicen, ese borde les va a quedar así. Fíjense. Yo comencé acá, di toda la vuelta y cuando llegué acá es cuestión de hacer punto deslizado, cortar y ocultar la hebra. Y bien chicos, una vez que finalicemos, el detalle del acabado se ve de esta manera. Fíjense qué bonito queda acá. Ahora lo único que nos queda por hacer es la tira con la que vamos a amarrar el top acá en la espalda. Esta es una tira bien sencillita, es una tira de cadenas, fíjense. Hice una tira de cadenas normal con 2 hebras. Entonces, esta tira, por ejemplo, mide 135 centímetros, ¿sí? Para poder hacer cadenetas de 135 centímetros, tienen que sacar aproximadamente 11-12 metros de hebra. Y la tejen de forma normal. Entonces, para hacerla, como la lana es gruesita, yo me apoyé con un crochet más grande. Lo tejí con esta aguja de 6 milímetros. Y queda así. Entonces, ahora simplemente nos queda trenzarla en el top. Y una vez que finalicemos, nuestro top queda de esta manera. Como pueden ver, es un top bastante fácil ya que únicamente utilizamos puntadas básicas. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta luego!